Cuando vamos a empezar a hacer el desarrollo de un pantalón, en este caso deportivo o pues digamos que holgado, debemos tener en cuenta varias características. Primero, vamos a partir siempre desde nuestro básico. Recuerden que en los básicos podemos ir modificando la amplitud del tiro, que de acuerdo a la amplitud vamos a tener una función específica. ¿Qué debo tener en cuenta? Característica principal. El tiro con el que nosotros estamos trabajando nuestra base de pantalón, que es tal cual como sale del manual, es decir, tomamos nuestra medida base del delantero, lo dividimos en 4 partes iguales y es la medida que aumentamos, es un tiro bastante amplio. Así que me va a servir o va a funcionar para poder hacer este tipo de pantalones. Cuando hablo de este tipo de pantalones, básicamente lo que estoy diciendo es que son prendas que van a quedar lo suficientemente holgadas o desestructuradas sobre el cuerpo. Características principales. Fíjese que todas, digamos que se identifica holgura, no se identifica pinzas, tienen un sistema de cierre o un sistema de ajuste por encauchados y acordonados, son de botas amplias, en este caso no se alcanza a ver la primera muestra del pantalón, pero imaginémonos que tiene un rip o una especie de encauchado hacia la bota. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que tomar mi básico y sobre este básico ir dando la amplitud de acuerdo a lo que vaya a trabajar. Sin importar qué tipo de pantalón sea, aquí tengo 3 diseños diferentes en ocasiones de uso diferentes, ¿cierto? Es decir, este puede ser un poco más leisure, este puede ser un poco más street, este puede ser un poco más slip, es decir, cada uno va a tener una ocasión de uso o un universo de vestuario, por decirlo de esta manera, diferente. Pero fíjense que todos tienen la misma característica y es que son prendas holgadas desestructuradas sobre el cuerpo. Entonces, sin importar qué tipo de prenda, siempre debo venir eje central, desde el eje central identificar dónde está el punto de cintura, identificar dónde está el punto de cadera, tomar las medidas. Aquí me voy a dar cuenta que es un pantalón que tiene descaderado. Aparte tiene la pretina, tiene una especie de acordonado, tiene una especie de encauchado, es completamente amplio. Bueno, todo ese tipo de características las voy a ir trabajando. Ya teniendo claro el diseño con el que voy a trabajar, sin importar si tiene cortes, si tiene, digamos que, intersecciones de color y demás, vamos a trabajar simplemente como la generalidad de lo que vamos a ir aplicando para este tipo de prendas. Primero, toda modificación que vaya a hacer a pantalón tiene que ser por línea de aplome. Es decir, si voy a entubar, si voy a ampliar, si voy a ajustar, siempre lo voy a modificar es por línea de aplome, no lo voy a modificar por ningún otro lado. Característica principal. Si lo que yo voy a decir es que voy a ampliar, lo primero que tengo que hacer es venir, separar o dividir, cortar la línea de aplome de pantalón para poder tener aparte delantera, aparte posterior y siempre por línea de aplome ir dando la amplitud. Primer ejercicio para hacer amplitud. Todos, digamos que la característica general es que son amplios tanto en la cadera, perdón, en la cintura, cadera, rodilla y bota. Entonces, lo primero es venir a marcar la línea de aplome o sobre la que vamos a alinear los básicos. Desde ahí vengo entonces y coloco, en este caso, mi parte delantera y pues la parte posterior con la que vaya a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Si voy a ampliar por línea de aplome, quiere decir que voy a calcar o voy a ir marcando únicamente desde el punto de línea de aplome, bien sea hacia la parte del delantero o hacia la parte del posterior. En este caso, perdón, hacia la parte del costado. En este caso yo voy a ir marcando solamente de línea de aplome hacia la parte del centro. No voy a marcar el costado. Fíjese acá que básicamente lo que hice fue marcar desde donde está mi línea de aplome hacia donde está la parte del delantero. Desde ahí voy a venir a dar la amplitud, es decir, el desahogo o la holgura con la que voy a trabajar. ¿Cómo funciona? Entre más amplio sea el pantalón, más desestructurado, pues mayor va a ser la medida que voy a empezar a trabajar por contorno. Esto de que depende del análisis de la prenda con la que usted vaya a trabajar. En este caso podríamos decir que vamos a trabajar unos 15 o 20 centímetros de desahogo por contorno. Vayámonos con 15. ¿Qué quiere decir? Tengo 1, 2, que al duplicarlo van a ser 4 partes. Es decir, que la medida del desahogo que vaya a dar por contorno lo divido en la cantidad de planos y esa es la medida con la que voy a empezar a trabajar. Entonces, dependiendo de la medida que vaya a ampliar,
vengo por línea de aplome cada cuarta parte y amplío lo que me está indicando. En este caso recuerde que yo estoy trabajando a tercera escala, es decir que voy a ir aplicando la medida correspondiente a los 3.5. Desde ahí amplío por línea de aplome, vengo y escuadro donde quedó el punto de cintura, vengo y escuadro donde quedó el punto de bota y desde ahí vengo y coloco mi delantero coincidiendo línea de aplome, líneas de construcción y termino de calcar, en este caso, el pantalón, parte delantera, hacia donde está línea de aplome por costado. Básicamente en este punto, fíjese que lo que estoy diciendo es este mismo básico que es recto, que está quedando ajustado, le estoy dando esta amplitud paralela tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior para poder tener en este caso un pantalón holgado, un pantalón desestructurado, llámese sudadera, pijama o demás tipos de elementos. Lo mismo que hice en el delantero lo voy a hacer en el posterior, entonces simplemente vengo y coloco mi básico posterior, vengo y marco de línea de aplome hacia donde está la parte de centro atrás o entrepierna, solamente marco hasta donde está la línea de aplome, no voy a marcar la parte del costado. Puedo venir y marcar la línea de aplome, desde ahí doy el desahogo, la amplitud que vaya a trabajar, marco los puntos de referencia para que coincida y no me vaya a quedar una parte más arriba que la otra. Y vengo entonces y termino de calcar, en este caso, lo que va a ser mi posterior de línea de aplome hacia el costado. ¿Marco pinza? Sí, pero profe, si aquí no vamos a tener pinza ni ajuste, ¿por qué lo marco? Lo marco porque hace parte del básico y en este caso la pinza la podríamos estar dejando como encauchado para el pantalón. Simplemente vengo y cierro entonces ya el plano. Marco mis líneas guías, es decir, dónde está rodilla, dónde está bota, dónde está cadera, porque eso hace parte del pantalón. Lo único que estamos haciendo en este caso es darle desahogo por línea de aplome para que me quede más amplio y desestructurado tipo sudadera. Ya en este punto que tenemos claro cómo dar amplitudes o cómo dar, digamos que, desahogos, debo tener en cuenta que si yo amplío por contorno, como lo estoy haciendo en esta ocasión, debo ampliar también o debo modificar la caída del tiro, es decir, que debo venir y darle desahogo también en tiro. Fíjense que si hacemos un análisis, mire más o menos dónde está el tiro, mire más o menos dónde vendría a quedar el tiro desde el anatómico, mire más o menos dónde vendría a quedar el tiro desde donde está el anatómico, es decir, que todas tienen un desahogo por tiro. ¿Cuánto le voy a dar de desahogo por tiro? Eso ya depende de lo que usted esté trabajando, eso ya depende de lo que usted esté viendo en la imagen. Una proporción puede ser, dependiendo de lo que usted esté ampliando, puede venir a bajarlo sin problema. Vengo acá, en este caso yo le voy a dar unos 5 centímetros de desahogo por tiro hacia la parte del delantero, hacia la parte del posterior. Marco y vengo y marco entonces el nuevo tiro, tanto delantero como posterior. Esto sigue siendo parte de los desahogos. Fíjese que eso es simplemente para que sea funcional. Es decir, si yo amplío, si quiero prendas cómodas que me brinden movimiento, pues debo modificar tiro y contorno como lo estamos haciendo en esta ocasión. ¿Y qué hago acá? Vengo entonces y cierro por donde está la nueva curva de tiro, donde está el nuevo desahogo. Me sigue ampliando. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? En este caso, si estuviésemos trabajando este primer pantalón que no es tan amplio como los que se ve en las dos siguientes imágenes, podría venir a entubarle un poco más la bota. Eso ya depende si es encauchado, si le van a poner cremallera. Eso depende, insisto, de lo que ustedes estén trabajando.
Y tengo un pantalón de sudadera un poco más ajustado, un poco más entubado para que no me quede tan recto o tan amplio como me podría estar quedando por el desahogo que estoy trabajando. Insisto, todo ese tipo de elementos dependen de la necesidad y el diseño con el que usted esté trabajando. ¿Qué otro puedo venir a modificar? Si me voy a este tercer pantalón, me voy a dar cuenta que estoy modificando por cintura, es decir, estoy teniendo un descaderado. Quiere decir que debo venir y marcar lo que vaya a descaderar, que eso ya depende de la necesidad del cliente o de la prenda, es decir, que toda esta parte de acá ya no existe, no la voy a trabajar. Marco acá, es decir, que toda esta parte de acá ya no existe, no la voy a trabajar y de ahí hacia abajo voy a venir a marcar la pretina. Vengo entonces y doy el ancho correspondiente a la pretina o al tipo de pretina con el que esté trabajando, que eso también me lo da el diseño, la imagen, dibujo plano, cliente, marca que esté trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, señalización. Señalización es decir que esta parte de acá va a quedar recogido, va a quedar encauchado para que pueda aplicar o para que pueda funcionar y que quede pues a la medida de la cintura con la que estamos trabajando. Es decir que debo tomar porcentajes de reducción, poder hacer el ejercicio completo para saber cómo lo aplico o cómo lo trabajo. Todas las modificaciones que yo quiera hacer, insisto, en pantalón, siempre las vamos a hacer por línea de aplome o por eje central. Es decir, desde ahí puedo hacer cualquier tipo de modificación que desee. En este caso, por si todavía no lo tiene muy claro, estamos tomando estos tres ejemplos como referencia, pero pues ya digamos que depende si tiene bolsillos, si tiene cortes, cómo se lo irían a trabajar. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento? Marcamos un desahogo para decir que el pantalón no nos va a quedar hasta la cintura, ¿cierto? Fíjese acá, que es donde va a empezar a salir el pantalón. Desde ese punto marcamos una pretina, que es donde decimos que va a quedar el caucho, el acordonado, el recogido con el que vayan a trabajar. Y marcamos como tal la silueta general de un pantalón amplio, desestructurado, llámese pijama, sudadera o lo que ustedes estén trabajando. ¿Por dónde lo marcamos? Marcamos entonces modificando la medida del tiro, modificando la medida de la bota si lo queremos un poco más entubado, le dimos amplitud por contorno para que fuese desestructurado. Y si quisiéramos algún tipo de bolsillo y demás, pues tendríamos que venírselo a marcar. Voy a marcar el delantero. Y vamos a hacer otros tipos de ejemplos de cómo podemos ir modificando o ampliando un pantalón para que se vuelva un poco más desestructurado. Siempre modificando la línea de aplome. Este que estamos viendo acá es el más sencillo, el más típico con el que uno hace, digamos que generalidades. Desde acá podríamos venir y hacer la parte superior para un overol, es decir, todo eso ya depende de la necesidad que usted tenga y la finalidad de la prenda. Si voy a venir a marcar en este caso boca de bolsillo como lo tiene nuestro primer pantalón o nuestra primera imagen, pues lo único que hago es ejercicio de proporción, saco cuánto es el ancho, cuánto es la profundidad y desde ahí vengo y marco entonces la boca del bolsillo con la que voy a trabajar. Le doy la forma correspondiente. ¿Y qué tengo que venir a hacer en ese punto? Venir y marcar entonces dónde va a quedar la vista de mi bolsillo, dónde va a quedar el falso del bolsillo, dónde va a quedar el fondo de bolsillo, para que el bolsillo pueda ser funcional, que es lo que estamos buscando en este caso. Entonces, ¿por dónde me va a salir? En este caso, la vista. ¿Por dónde me va a salir en este caso? El falso. Y por dónde voy a ir sacando el fondo. Ya eso depende de la forma que usted le quiera dar o, insisto, de las necesidades que usted tenga. ¿Qué otras características? Si son pantalones que tienen franja por lo general hacia los costados, como es esta de acá, que tiene una división, pues básicamente lo único que vengo y hago es identifico cuánto es el ancho del corte que voy a trabajar, fíjese acá,
¿cierto? Si identifico si es solamente hacia la parte del delantero o en este caso delantero y posterior. Y vengo y voy marcando entonces el ancho del corte paralelo tal cual a la forma que me va dando en este caso el pantalón. Pues esto es para que vaya quedando con hormita, ¿no? Porque usted también lo podría trabajar recto y no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Esto es más para que vaya saliendo la formita del pantalón. Entonces podríamos decir que toda esta pieza de acá es corte y que esta pieza la vamos a sacar a unir con esta de acá. Básicamente que sería nuestro segundo pantalón. ¿Qué quiere decir en este caso? Lo que quiere decir es que yo debo venir y tomar este recorrido con este recorrido para poder sacar el corte y ya luego, de acuerdo a este largo correspondiente al delantero y de acuerdo a este largo correspondiente al posterior, vengo y saco acá una tira larga que va a tener el largo del delantero, es decir, la medida que tengo de este punto a este punto, y que va a tener el largo del posterior, es decir, la medida que tengo de este punto a este punto. Y básicamente lo que hacemos es sacar una tira recta que se va a venir a unir, en este caso sería parte del delantero con la parte del delantero y parte del posterior con la parte del posterior. Perdón, con esta parte de acá, que sería la parte del posterior, para que nos quede recta. Insisto, todo este tipo de ejercicios hacen parte de interpretaciones. Ya usted debe definir si es encauchado, pues cuánto le va a dar de acuerdo a porcentajes de reducción para que pueda quedar ajustado en la cintura, si es un acordonado, todo ese tipo de elementos. Vamos ahora con otro tipo de ejercicios que podemos ir desarrollando por línea de aplomo. Entonces, básicamente debo tener en cuenta que mi básico siempre va a ser el punto de partida para todo, que de acuerdo a este básico es que voy a poder ir haciendo modificaciones. En este caso voy a venir y voy a dividir o voy a ir cortando la línea de aplome con la que estamos trabajando. Lo que nosotros acabamos de hacer es dividirlo y darle paralelo al lado y lado. Pero si yo quisiera un pantalón que va amplio hacia arriba, pero de bota hacia abajo va entubado, pues básicamente lo único que tengo que venir a hacer es tomar mi eje central hasta la rodilla, si es donde lo quiero entubado. Desde ahí abro por línea de rodilla, siempre trabajamos por líneas guías de construcción y abro hasta donde está mi línea de rodilla. Y básicamente lo que puedo venir a decir en este punto es que esto me va a servir para poder ampliar de acuerdo a lo que yo deseo, lo que necesite que el pantalón o que la prenda amplíe. Entonces vamos a hacer el ejercicio alineando en este caso la línea de aplome, que es con la que vamos a trabajar. Puedo venir, coloco acá mi delantero, fíjese. ¿Qué es lo que quiero que se mantenga? Quiero que se mantenga la bota. Entonces lo primero que voy a venir a marcar es la bota con la que voy a trabajar. ¿Qué es lo que quiero que tenga amplitud? La parte de arriba. Quiere decir que voy a venir, marco desde donde va a estar el eje central y desde ahí digo cuánto quiero que amplíe. Entonces no, resulta que yo quiero que amplíe 6 a lado y lado. Vengo entonces, marco el punto con el que voy a trabajar, dejo que coincida, fíjese acá la amplitud que estoy haciendo, y vengo y marco mi parte superior. Pero fíjese que sigue siendo la misma línea de aplome, lo único que estoy haciendo es diferentes tipos de modificaciones, ¿vale? Vengo y coloco entonces mi parte hacia el costado, vengo y doy el ancho, que es importante que desde línea de aplome, el ancho que usted da hacia donde está su costado debe ser el mismo que da hacia donde está su centro. Si usted me da más hacia un lado que el otro, va a empezar a virar el pantalón porque está modificando la línea de aplome con la que está trabajando el pantalón, o sea, la línea base de construcción. Recuerde que nuestro pantalón gira en torno y tiene resultados en torno a la línea de aplome. Entonces, fíjese acá que lo único que hago es que vengo y
Abro por cintura, dejo que coincida y vengo entonces y marco la base superior. Ahí tengo modificación o amplitud únicamente por la parte superior. O sea, puedo venir a ajustar en este punto y ya me va a empezar a quedar toda esta parte de acá en total. Puedo hacerlo más largo, puedo hacerlo, digamos que de otra manera. Sí, también lo puedo trabajar de otra manera. Básicamente lo único que debo venir a hacer, en este caso, es modificar siempre la línea de aplome. O sea, yo puedo cortar la línea de aplome hasta donde la quiera. Si solamente quiero que amplíe por la parte superior, ya hay otros ejemplos que explican también ese punto, pero digamos que aquí lo estamos haciendo más genérico. Usted puede seguir ampliando, sí, puede venir y hacerle hasta la parte de abajo o hasta la parte de bota y desde ahí venir y ampliar el pantalón sin problema. Fíjese acá, estaríamos dándole amplitudes diferentes, es decir, no va a quedar paralelo como lo estamos haciendo en este punto, sino que nos va a quedar más tipo baggy, tipo Aladín, este tipo de pantalones y este tipo de prendas. ¿Listo? Básicamente, toda modificación que usted quiera hacer desde su pantalón, lo puede hacer por línea de aplome, buscando líneas guías de construcción.